President Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine. Estas últimas semanas ha estado en boca de todos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, aquí la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que inició todo esto? La respuesta es más simple de lo que mucha gente cree, y esto se debe a que Iván Drago perdió en Rocky 4. Nada, ya en serio, dejando el tema de las bromas a un lado, voy a tratar de exponer de la manera más resumida posible el trasfondo de este conflicto bélico. Pero primero, para entenderlo de una manera más clara, es necesario hacer una rápida revisión de los antecedentes históricos de la compleja relación que ha existido entre Rusia y Ucrania a lo largo de los siglos. Antes de todo, hay que dejar claro que la herencia compartida de ambos países se remonta a más de 1000 años atrás, cuando Kiev, hoy en día la capital de Ucrania, era el centro del primer estado eslavo, la Rus de Kiev, entidad de la cual emergieron tanto Ucrania como Rusia. Esta región fue conquistada en el siglo XIII por guerreros mongoles del este, lo que propició la fragmentación de la Rus de Kiev e influyó en el desarrollo de los estados eslavos orientales, incluyendo el surgimiento del Principado de Moscú. A partir de este punto, la región de lo que hoy conocemos como Ucrania fue víctima de una continua división social y política debido a las constantes guerras y conquistas por parte de las potencias regionales, como es el caso de las invasiones realizadas por parte del ejército polaco-lituano en el siglo XVI y la posterior anexión bajo el control ruso en el siglo XVII. Ya en el siglo XX, Ucrania sufrió uno de sus mayores traumas. Tras la Revolución de Octubre de 1917, este fue uno de los muchos países que se vieron arrastrados a una brutal guerra civil antes de ser absorbido por la Unión Soviética. Una década después de este suceso, Ucrania fue víctima de una hambruna ocasionada por la campaña de colectivización de granjas impulsada por el entonces líder soviético Yusef Stalin. La hambruna causó la muerte de millones de ucranianos, por lo que el gobierno importó una gran cantidad de rusos y otros ciudadanos soviéticos en busca de repoblar el este, a pesar de que muchos de ellos no sabían hablar ucraniano ni tampoco tenían lazos con la región. En 1954, en conmemoración del 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia, el entonces dirigente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, organizó la transferencia de Crimea a Ucrania, que hasta entonces había sido una república autónoma dentro de Rusia. El propósito de todo esto era abastecer de agua dulce al país y a la vez intentar complacer a los burócratas ucranianos. Sin embargo, el acto de ceder la región de Crimea a Ucrania fue un hecho ilegítimo, debido a que el Presidium del Soviet Supremo no tenía las facultades necesarias para ceder territorios de una república soviética a otra, y ese acontecimiento contradijo los postulados de la Constitución de la URSS de 1936, lo que se hacía constar en el artículo número 18, donde se afirmaba que el territorio de las repúblicas federadas no podía ser modificado sin su consentimiento. A consecuencia de este suceso, el 20 de enero de 1991, se realizó un referéndum en Crimea, en el cual la población se pronunció a favor de la reconstrucción de la República Autónoma de Crimea como sujeto de la URSS y miembro del Tratado de la Unión. Esta consulta popular demostraba la inconformidad de los ciudadanos con el traspaso de su territorio a Ucrania. Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo, ya que a finales de ese mismo año desaparecería la URSS como Estado y Ucrania y Rusia se convertían en dos países independientes, por lo que Crimea permaneció bajo el control de Ucrania. Como podemos observar, todo esto dio como resultado una Ucrania dividida en dos facciones, producto de este pasado histórico. Por un lado, estaba el este de Ucrania, que cayó bajo el dominio soviético mucho antes que el oeste del país, por lo que tenían lazos más fuertes con Rusia, y por la otra parte estaba la Ucrania occidental, que estuvo bajo el control de distintas potencias europeas y que veían el pasado soviético como una mancha en el expediente histórico de la nación, razón por la cual tendían a mirar más hacia Europa. Con todo esto en mente y regresando al conflicto actual de 2022, podemos establecer que la guerra actual es el resultado de tres etapas políticas que comprenden el periodo de los últimos 30 años. En diciembre de 1991, Ucrania fue una de las tres repúblicas que sellaron el derrumbe de la URSS. Aparentemente Moscú esperaba mantener su influencia con la ayuda de la comunidad de estados independientes y con el suministro de gas barato. Pero resultó diferente, pues Ucrania prefirió mirar hacia Occidente, lo que irritó al Kremlin. A pesar de las tensiones de la época no hubo conflictos, ya que Occidente no correspondió a Ucrania y no le integró a sus estructuras, por lo que Moscú no se preocupó. Y aunque lo hubiese hecho, poco podía hacer, ya que Ucrania había heredado de la URSS casi 1 millón de efectivos militares y el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. Sin embargo, para sorpresa de todos,
Kiev rechazó los misiles, entregándoselos a Rusia a cambio de garantías de seguridad y asistencia económica mediante el Memorándum de Budapest, acuerdo político firmado en el año de 1994. Con esta acción en cuenta, Moscú reconocería 3 años después, con la firma del llamado Gran Tratado, las fronteras de Ucrania. La primera gran crisis diplomática entre Moscú y Kiev ocurrió bajo el presidente Vladimir Putin. En el año de 2003, Rusia comenzó repentinamente a construir una presa en el estrecho de Kerch, lo que hizo que Ucrania creyera que era un intento de redistribución de las fronteras. El conflicto no pasó a mayores, ya que se resolvió tras una reunión personal de los presidentes y la construcción se detuvo, pero la amistad declarada entre ambos países recibió las primeras grietas. En las elecciones presidenciales de Ucrania del 2004, Rusia apoyó activamente al candidato prorruso Viktor Yanukovych, pero la Revolución Naranja le impidió ganar en medio de acusaciones de fraude, por lo que el político prooccidental Viktor Yushchenko se convirtió en presidente y durante su mandato, la Federación Rusa como represalia bloqueó 2 veces la válvula de gas a Ucrania, la primera en el 2006 y la segunda en el 2009, lo que provocó interrupciones en el suministro a Europa. El evento clave para comprender la situación actual se produjo en 2008. En la cumbre de la OTAN en Bucarest, el entonces presidente estadounidense George Bush intentó integrar a Ucrania y Georgia a la OTAN, por lo que Putin se opuso rotundamente. Y como resultado de todo esto, Alemania y Francia bloquearon el plan de Bush para intentar eliminar las fricciones, y a ambos países postsoviéticos, Ucrania y Georgia, se les prometió la membresía en la OTAN pero sin poner fecha. Dado que no le fue posible ingresar a la OTAN, Ucrania intentó establecer una conexión con Occidente a través de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En el verano del 2013, unos meses antes de una posible firma, Rusia comenzó a ejercer una enorme presión económica sobre Ucrania, por lo que, en otoño de ese mismo año, el gobierno de Yanukovych, que asumió la presidencia en el 2010, anunciaba la suspensión de los preparativos para la firma del acuerdo, citando presiones de la Federación Rusa. La decisión de Yanukovych desató protestas en Ucrania, por lo que huyó a Rusia en febrero del 2014. El Kremlin aprovechó el vacío de poder en Kiev para invadir Crimea en marzo del 2014, reclamando con ello la devolución de la península, lugar donde Rusia contaba con bases navales y otras instalaciones militares. Esto fue el comienzo de una guerra no declarada entre ambos países. Al mismo tiempo, las fuerzas militares rusas comenzaron a movilizarse en las cuencas mineras del Donbass de la mano de grupos separatistas prorrusos que añoraban la relativa estabilidad de los tiempos soviéticos, declarando de esta manera las repúblicas populares en Donetsk y Lugansk, con los rusos a la cabeza. En junio del 2014, el recién elegido presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y Putin se reunieron por primera vez con la mediación de Alemania y Francia, dando nacimiento al llamado Cuarteto de Normandía. En ese momento el ejército ucraniano pudo hacer retroceder a los separatistas, pero a fines de agosto, según Kiev, Rusia intervino militarmente y de manera masiva, cosa que Moscú negó. A pesar de todo esto, la guerra terminó en septiembre con la firma del armisticio en Minsk. Desde entonces tiene lugar una guerra de trincheras, ya que a principios de 2015 los separatistas volvieron a la ofensiva. Posteriormente, se llegó al acuerdo de paz Minsk II con mediación occidental, pero este sigue sin cumplirse hasta el día de hoy. En otoño del 2019 se retiraron las respectivas tropas, pero Putin no quiso reunirse en persona con el presidente ucraniano Zelensky, porque desde el punto de vista de Rusia no se están respetando los acuerdos de Minsk. Ese mismo año, para avivar aún más las tensiones en la zona, se aprobó una ley de educación que establecía el ucraniano como única lengua oficial del sistema educativo, exacerbando con ello el ánimo de las minorías rusas que veían estas medidas como un ataque y dando con ello un pretexto a Moscú para intervenir en el este de Ucrania. Lo que nos lleva a la actual guerra y el gran interés que se genera en esta zona del mundo, principalmente por parte de los gobiernos de Rusia y Estados Unidos. Por un lado, Rusia comprende que con la anexión de Ucrania a la OTAN, perdería una gran influencia sobre el territorio y con ello una zona de amortiguamiento en caso de una posible invasión por parte de los gobiernos occidentales, en específico los Estados Unidos, ya que esto le permitiría instalar bases militares en territorio ucraniano. Aparte de todo esto, lo más importante para Rusia es que sería un duro golpe para la defensa del país, puesto que Ucrania es uno de los más importantes abastecedores para la industria militar rusa, ya que alrededor de 400 fábricas del complejo de defensa ruso dependen de partes ucranianas, producto de la herencia militar de la extinta Unión Soviética. Por lo que, sin la cooperación de Ucrania en este rubro, la nación rusa se vería muy afectada. Ucrania, si deseara reorientar su industria armamentista al mercado europeo, no podría, porque se le considera un competidor y no podría producir para la OTAN puesto que ésta tiene otros estándares de producción, lo que conduciría a una eventual destrucción de las fábricas ucranianas.
Contemplando esta situación, Rusia ha venido sustituyendo paulatinamente partes y agregados militares provenientes de Ucrania desde el año 2010. Estados Unidos, por el contrario, se ha esforzado en reorientar a Ucrania hacia Occidente con el propósito de que ingrese a la OTAN, consciente de que esto sería un duro golpe a la industria de defensa rusa. Como podemos ver, todas estas acciones políticas en los últimos 30 años han desencadenado la actual guerra en Ucrania, cuyo motivo principal parece ser el de prevenir que la OTAN acepte a Ucrania y otros países postsoviéticos en la alianza y evitar con esto que reciban asistencia militar. Al final de todo esto hay que entender que en este conflicto no hay un bando bueno peleando contra un malo, sino que por el contrario, hay un cúmulo de intereses políticos y económicos que se están disputando por las distintas facciones mundiales y en el que al final todos son responsables, tanto gobiernos como ciudadanos.